Buenos días, hoy trabajaremos el tema de corriente y potencia. El propósito es comprender el proceso matemático para obtener valores de potencia, corriente y voltaje en un circuito eléctrico. Para ello utilizaremos este circuito con una fuente de voltaje directa de 24 volts y una resistencia conectada de 220 ohms. Cuando el interruptor está abierto no circula corriente eléctrica, pero cuando el interruptor se cierra, circula una corriente eléctrica a través de la resistencia. Recordaremos en circuitos pasados que ya habíamos utilizado la ley de Ohm, es la que vamos a usar a continuación. Usando la ley de Ohm, que establece que la corriente es igual al valor del voltaje entre la resistencia, yo tengo 24 volts entre 220 ohms, por lo tanto el valor de mi corriente es igual a 0.109 amperes. Esta es la cantidad de corriente que circula a través del circuito. Ahora, la potencia eléctrica se define como el producto del voltaje por la corriente. Este producto nos da el valor de la potencia que se consume en el circuito, es decir, la potencia está dado con las unidades de volts por amperes. Por lo tanto, la unidad de la potencia se mide en watts. Los watts son las unidades de medida de la potencia eléctrica en un circuito como este. Calcularemos la potencia eléctrica en este circuito que acabamos de ver anteriormente, 24 volts, fuente de voltaje 220 ohms de la resistencia, y calculamos que circulaba una corriente de 0.109 amperes. Para calcular la potencia solamente sustituimos los valores de voltaje por corriente, de tal manera que la potencia que se disipa en este circuito es igual a 2.618 watts. Podemos tener algunas variantes en los circuitos. En la ley de Ohm, por ejemplo, que tuviéramos una fuente de voltaje alterna y que alimentáramos una lámpara de 60 watts. Mi red eléctrica de mi casa, fuente alterna, es de 120 volts. Para todas las casas habitación normales, nuestra instalación eléctrica nos da 120 volts de corriente alterna. Entonces, si quisiéramos calcular la corriente a partir de la fórmula que dice que potencia es igual a voltaje por corriente, entonces yo ya sé que mi circuito, que mi lámpara consume 60 watts. Una lámpara como la que venden en la tienda, que sabemos que son de 60 watts. Nuestra casa, habitación, 120 volts de AC. Entonces, ahora quiero conocer el valor de la corriente. Despejo el valor de la corriente, está multiplicando el voltaje, entonces potencia entre voltaje, es decir, 60 watts entre 120 volts. La corriente que circula a través de la lámpara es de 0.5 amperes. En este caso, el valor de mi fuente de voltaje es la que desconocemos. Yo tengo el valor de la corriente, que es de 1 amper, y la resistencia, ¿sí?, de una lámpara, puede ser de una lámpara o de algún otro dispositivo casero, es de 100 ohms. Entonces, para encontrar el valor del voltaje, utilizo mi fórmula de la ley de Ohm, que dice que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Despejamos aquí el voltaje, resistencia está dividiendo, pasa multiplicando, y sustituyo valores: resistencia 100 ohms por la cantidad de corriente, que es 1 amper, de tal manera que mi fuente de voltaje vale 100 volts.
Aplicando esta misma fórmula de la potencia eléctrica, tengo que mi cantidad de corriente es igual a un amper por mi cantidad de voltaje, que es 100 volts, de tal manera que mi potencia eléctrica que consume mi circuito es de 100 watts. En este caso, solamente en este caso, coincide que los 100 ohms son igual a los 100 watts que está consumiendo una lámpara o una resistencia que hay conectada en nuestra red eléctrica. Continuamos con nuestros cálculos de potencia. Para calcular la potencia en un circuito eléctrico también tenemos una fórmula alternativa, que es multiplicar el valor de la resistencia por elevar al cuadrado el valor de la corriente. Resistencia por corriente al cuadrado. Pero además existe otra fórmula que se utiliza para calcular la cantidad de calor. La cantidad de calor que se disipa en ese dispositivo. ¿Cómo es la fórmula? Que es igual a R por I al cuadrado por T. Tomando en cuenta esta fórmula, entonces el calor es igual a la potencia por el tiempo en el cual se está administrando la corriente eléctrica al dispositivo. Esta es la fórmula que vamos a ocupar para poder calcular la cantidad de calor que disipa la lámpara, en este caso. Una lámpara de 40 watts, la que habíamos trabajado hace un momento, entonces van a ser, pensando en que está funcionando durante 60 segundos, o sea, un minuto, van a ser 40 watts por 60 segundos. Y ese valor va a estar expresado en joules. Entonces, de un circuito eléctrico que le aplicamos una fuente de voltaje de 114 volts y consume una potencia de 40 watts y funciona durante 60 segundos, está generando un calor de 2400 joules, es decir, está consumiendo 2400 joules en forma de calor. Si deseamos expresar este valor de calor en su equivalente en calorías, vamos a usar un factor de conversión que es 0.239. Si yo quiero expresar mi cantidad de calor en calorías, lo multiplico por 0.239. En este caso, 0.239 por 2400 joules. Y ese valor va a darme el consumo en calorías. ¿De cuánto es este valor? El valor final es de 573.6 calorías. Eso es lo que consume nuestro circuito eléctrico en potencia, en corriente, en voltaje y en calor.